Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a ir, por favor, a la segunda carta a los tesalonicenses. En sus Biblias, apunten en sus cuadernos. La segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos a ir al capítulo 2. Dice así: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses que no se conturben, que nadie los cambie de manera de pensar, ni por espíritu, o sea, que alguien les profetice, o por un espíritu de debilidad, de confusión, ni por palabra, que alguien les hable, les predique, ni por carta como si fuera nuestra, que alguien les envíe una carta como si fuera por parte del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está siendo muy claro. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque alguien estaba malversando o tergiversando la palabra acerca, por un lado, de que el Señor iba a venir ya, la venida del Señor Jesucristo. O inclusive algunos pensaban o tenían temor de que el Señor Jesucristo ya había venido en su segunda venida. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía tiene que ver con apartarse de la fe. Caminar en la fe es caminar en Jesucristo, en el camino, la verdad y la vida. Y la apostasía tiene que ver con ir en sentido contrario. La apostasía tiene que ver con seguir el espíritu del error, el espíritu del anticristo, el espíritu de todo aquello que va en contra de lo que se llama Dios o de lo que hable de Dios. Así es que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, por un lado, y por otro lado, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando del anticristo. Ahí está hablando del momento cuando profana el templo. Bueno, previamente a esto, está hablando del tiempo en el que el pueblo de Israel vuelva a construir el templo y se hagan otra vez los sacrificios que se hacían cuando Moisés, y entonces el anticristo profana el templo, entre hasta el lugar santísimo y él se declare Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, los tesalonicenses ya habían conocido acerca de lo que el apóstol Pablo sabía respecto a la venida del Señor, pero alguien los estaba perturbando, alguien los estaba engañando, había confusión. Dice el siguiente versículo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Dice, hay alguien que está deteniendo, o hay algo que está deteniendo a que se manifieste el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, no se ha manifestado aún, pero se manifestará. Pero hay algo que lo está deteniendo. ¿Sí? Ese algo pueden ser diferentes cosas. Hay quien especula que puede ser la iglesia, que puede ser la predicación del evangelio, que puede ser el mover de la gracia,
dice el versículo siguiente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, ya se está manifestando y operando el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Ahora no habla de algo, sino habla de alguien. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, ese alguien, a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Es decir, el espíritu del anticristo ya se está moviendo a través de este mundo, a través de las personas, a través de los sistemas de pensamiento, de las ideologías, pero no se ha manifestado el anticristo, pero porque hay algo que lo detiene y hay alguien que lo detiene. Pero cuando ese alguien sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No está hablando la Biblia que cuando se manifieste el Señor Jesucristo lo matará. No, está hablando de que el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, se manifestará con señales, dice, obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Y después de un tiempo de su manifestación vendrá el Señor Jesucristo y se cumplirá lo que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su venida, de su boca, y destruirá en el resplandor de su venida. En otras palabras, el anticristo se manifestará con grandes señales, prodigios y milagros, y después el Señor Jesucristo en su segunda venida lo destruirá con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, dice la Escritura. Dice el versículo 10, y con todo engaño e iniquidad engañará el inicuo para los que se pierden. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son estos? Los que se van a perder, los que van a ser engañados, los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, es muy importante que entendamos algo. Dios sabe quiénes no, por un lado, quienes no han recibido o no recibirán más porque tuvieron la oportunidad y rechazaron el amor a la verdad para ser salvos, pero Dios sabe también quienes en el futuro no recibirán. Es decir, que ahorita aún tienen la oportunidad de acercarse, pero Dios sabe porque Él conoce el futuro y sabe quiénes serán los que no recibirán el amor de la verdad para ser salvos. No es que Dios los vaya a obligar, ni que Dios los vaya a inspirar a que no sean salvos, ni que Dios los vaya a conducir o que Dios se los vaya a impedir, no. Pero como Dios conoce todas las cosas, Él sabe quiénes dirán que sí. A los que no han dicho que sí aún, ¿quiénes dirán que sí a Cristo? ¿Quiénes lo recibirán? ¿Y quiénes lo rechazarán? Dios ya lo sabe. Dice, entonces, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así es que decimos todas estas cosas porque el espíritu del anticristo ya está manifestado en esta tierra, en todo lo que se llama medios de comunicación, sistemas de educación, metodologías de conducción. Todo lo que es contrario a Dios ya está evidente y abunda en todos lados. Tan es así que, por ejemplo, sabemos que en el Medio Oriente ahorita hay una situación difícil entre una nación, que es la nación que está descrita en la Biblia, que es Israel, contra un grupo que quiere su destrucción. Y a muchos estudiantes pequeños en muchas regiones de aquella área geográfica del Medio Oriente se les enseña acerca de destruir al pueblo de Israel, acabar con el nombre de Israel, acabar con sus ciudadanos. Y esto está profetizado y escrito bíblicamente, que muchos lo desearán y lo querrán, pero esto nunca sucederá. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho ya, Dios está detrás
de Israel. No estoy hablando que Dios está justificando ni ha justificado las cosas que el pueblo de Israel ahorita en este tiempo esté ejerciendo y haciendo militarmente o económicamente, etcétera. No estoy diciendo que Dios está aprobando todo. Lo que estoy diciendo es que hay un pueblo que se llama el pueblo de Israel, que está descrito en la palabra y que permanecerá. Y hay un remanente del pueblo de Israel que tendrá que prevalecer por cualquier situación, porque así está profetizado en la Escritura. Claro que cualquier atrocidad, cualquier injusticia humana que se cometa, pues siempre será condenable, pero condenable humanamente hablando. Porque sabemos que Cristo Jesús pagó nuestra condena en la cruz del Calvario. No significa que estamos justificados para pecar y hacer el mal, no. Pero no estamos condenados para con Dios los que hemos recibido a Jesús, porque Cristo Jesús pagó nuestra condena. Pero es muy importante que podamos entender ahora que este mundo está lleno de injusticias por todos lados. Y este mundo no es oculto de nadie, que a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tal es así que las Biblias se han desechado de los institutos o de las escuelas, de las cuestiones gubernamentales, de todo lo que antes se conocía, en donde se creía en la Biblia o se predicaba en la Biblia o se usaba la Biblia como fundamento. Ahora se ha rechazado. La moralidad o las leyes morales también se han perdido, porque en muchas ocasiones los mismos padres están delegando la autoridad y la enseñanza de los hijos a los sistemas educativos, a otras personas, al internet, a los aparatos tecnológicos, etc. Ahora, ¿qué tenemos que saber ahorita de lo que está pasando y de lo que pasará? Bueno, sabemos que aunque aquí habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, hay una diferencia, ya no lo vamos a ver ahorita, pero hay una diferencia entre la ira del Señor que viene en su segunda venida, o la ira del Señor que viene durante un lapso cuando todos decidieron rechazar a Jesús. O más bien hablando, hay un tiempo de donde viene la ira manifestada de Dios. No es que Dios se vaya a enojar, no, es que Dios lo profetizó así, y toda la ira que viene y todo lo que sucederá en este mundo es por causa del pecado, no es por causa de que a Dios se le antojó de primeras, y no es porque Dios sea un Dios malo como muchos afirman, o un Dios que no tiene amor, o un Dios que no tiene misericordia. Al contrario, si Dios ha manifestado su amor y su misericordia, es evidente a través de Jesucristo. Pero es muy importante que entendamos que hay un momento en donde el Señor Jesucristo cubrirá a la iglesia, es decir, levantará a la iglesia y apartará de la iglesia de la ira venidera, para que ese momento solo sea una experiencia que vivan todos aquellos que no hayan creído en Jesús, o que no le hayan recibido antes de que la iglesia sea llevada y levantada. Y hay mucha también controversia al respecto, pero nosotros creemos que la Biblia es clara, y el apóstol Pablo en Tesalonicenses lo describe así, donde la ira tiene que ver con la segunda venida, o ese es el juicio del Señor. Pero la ira venidera también tiene que ver con el pago que sufrirán todos los hombres que se queden en la tribulación o en la gran tribulación. Ahorita están pasando muchas cosas, y en Medio Oriente se están relacionando y armándose las piezas. Sabemos que el centro de todo esto, de lo que está pasando humanamente hablando, es Israel. Pero por otro lado, digamos así, los países árabes que quieren la destrucción de Israel, o ciertos países árabes que quieren la destrucción de Israel, y por otro lado la tierra de Gog y Magog, que es la tierra de Rusia. Se están alineando todas las cosas, aunque ahorita todas las cosas son puros, no podríamos hablar de cosas certeras ni de lo que viene en los próximos minutos. No podemos especular tampoco, porque todas las cosas no están dadas aún. Pero hay cosas que sí son señales, como la apostasía.
separarte de la fe. La apostasía, separarte de la fe. Gente que está teniendo comezón de oír mitos y filosofías, gente que está siendo engañada, gente que está amando el mundo y amando las tinieblas, más que escuchar la verdad y escuchar acerca del amor de Dios. Pero el propósito de todas estas cosas que queremos hacer notar es que los creyentes no debemos darnos el lujo de perder de vista que no solo muchas profecías, alrededor de 2000 profecías, ya se han cumplido estrictamente y perfectamente en la Biblia, y otro tanto de profecías están por cumplirse, en donde una de ellas es: el amor de muchos se enfriará. Otra de ellas es: cuando venga el Señor hallará fe en la tierra, se perderá la fe. Otra de ellas es: habrá apostasía. Y aunque muchos hablan acerca de que la apostasía tiene que ver con el pueblo de Israel, pero no es específica la escritura, porque es el apóstol Pablo el que le está hablando a los tesalonicenses, que no son estrictamente judíos. Es decir, Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Así es que la apostasía tiene que ver con una manifestación clara de la pérdida de la fe. Y esto está sucediendo. Entre más avanzamos, más vemos que se manifieste, más vemos que sucede.